Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Cristal Navarrete y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino Spanish en California. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y por tu Santo Espíritu estando con nosotros, Padre, ayudándonos a entender más de ti. Por favor, te ruego que bendigas a cada persona que está mirando este programa, incluyendo a mi Padre, en poder compartirla y que sean tus palabras en nuestros oídos y no las mías, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es la condición humana. El tema de hoy se titula Progreso, que es una pregunta que nos vamos a evaluar nosotros, la humanidad de este siglo. Nos dice en la lección, al principio del siglo XX, la gente vivía con una idea de que la humanidad estaba mejorando y que la moralidad de los humanos también iba más aumentando y que la ciencia, y gracias a la ciencia y a la tecnología que iba avanzando, ellos pensaban que la humanidad ya iba rumbo a un estado de utopía o un estado de perfección. Ellos creían que el ser humano ya estaba caminando hacia la perfección y que esto iba a ocurrir masivamente cuando entráramos a el mundo feliz, que sería los principios del siglo XX. Y como nosotros reconocemos en la historia, en los años primeros del siglo XX había muchos avances en medicina, en salud, en transportación y en muchas áreas de nuestras vidas. Miramos la invención del avión, del automóvil, que nos ayuda ahora en día en avanzamos pues mucho en la humanidad y ahora es mucho diferente en esos 100 años que ocurrieron todas estas invenciones y ya hemos avanzado mucho como humanos. También en la salud y en la medicina, los médicos, los biológicos, los que estudian en las ciencias, ellos descubrieron cosas que nos ayudaron mucho a nosotros y que ya no tenemos que sufrir tanto como antes. Unos dos ejemplos, el descubrimiento de la penicilina y antibióticos, que ahora la humanidad ya no tiene que sufrir tanto como antes de tantas muertes, de enfermedades que se podían evitar, y ahora en día ya tenemos esos antibióticos, vacunas contra muchas cosas que se inventaron en los principios del siglo XX. Lamentablemente las cosas no ocurrieron así como vemos ahorita. El siglo XX no nomás hizo muchas cosas buenas en avanzar la humanidad, sino también fue uno de los siglos más violentos y más brutales que hemos visto en la historia. Y gracias, irónicamente, eso fue posible también por la ciencia y por todas estas invenciones que hicieron. La ciencia posibilitó, dice la lección, que los hombres se mataran los unos a los otros en una escala más grande, que no lo podían hacer sin estas invenciones. Y otros ejemplos que les puedo dar yo a ustedes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también fueron guerras que fueron en una escala muy grande. La guerra en Corea y en Vietnam, que también ocurrieron en el siglo XX, y una de las más reconocidas, el Holocausto, que nosotros mirando en el siglo XX fue un evento que como que queremos borrarlo de nuestra mente, porque fue algo muy feo. Y les invito a abrir sus Biblias al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 1
del versículo 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miramos que aquí el problema que sucedió en este siglo, que era el siglo I, y en el siglo XX, y incluso el siglo en que nosotros vivimos, el XXI, el problema fue que ellos ya no querían saber nada de Dios. Ellos en su propia mente, Dios no los entregó a sus deseos que tenían en su corazón porque Él quería. Él lo hizo porque ellos ya no querían saber nada de Dios. Y por eso fue que Dios los entregó a los deseos que ellos ya querían hacer. Ellos rechazaron a Dios, ya no querían saber más de Él. Dice aquí en una de mis notas, ellos ya no querían escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios. Ellos preferían escuchar su propia voz y sus propias ideas. Y por eso fue que Dios los entregó a las ideas que ellos creían. Y comparándolo con el siglo XX, fue lo mismo que Dios hizo. Con el ejemplo que hice del Holocausto, sabemos que Hitler, las cosas que él hizo no eran actos de Dios, no eran ideas que un Dios amoroso que tenemos en el cielo pondría en el corazón de alguien. Él, me imagino, no sé qué religión o qué ideas él creía antes, pero sé que él no quería saber nada de Dios y el amor no estaba en él, porque alguien que haría una cosa tan grande y tan fea como lo que ocurrió en ese tiempo, no tenía a Dios ya en mente y lo habían perdido ya por siempre. Entonces, si ellos ya rechazaron a Dios, tenían que adorar a alguien más, que vienen siendo a ellos mismos y a sus propias ideas. Y hermanos, esto es no nomás una pregunta de autoevaluación, sino también para nosotros es algo que tenemos que pensar. ¿Estoy viviendo mis ideas o las ideas de Dios? Y eso viene todo con el orgullo. Tenemos que dejarlo todo y humillarnos y seguir a nuestro Dios que está en el cielo. Y antes de concluir, quiero invitarlos a tener una última oración. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por tu palabra y por tu advertencia, Padre, que si seguimos nuestras ideas, Padre, no va a ser nada bueno para nosotros. Y como miramos en nuestros versículos y en la historia, sabemos que sin ti, Padre, todo va a ser mal. Y te pido, Padre, que nos quites este orgullo de nuestro corazón y que te sigamos a ti y no nuestras propias ideas. Gracias te damos por todo y todo tu amor que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.